Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Entre Empresarios. Muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes si nos estás viendo la repetición a través de Heraldo Media Group o de las redes sociales de Garrido Licona. Luis Octavio Valtierra, quien te saluda y te agradece, por supuesto, el estar viendo este programa, pasar aquí una hora chismeando empresarialmente. Mi querido Rodrigo Sánchez Olivares, qué gusto tenerte conmigo. Luis Octavio, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Yo encantado de estar aquí contigo para tener un excelente programa, ya verás. ¿Qué Buenos Aires te trajeron para acá? ¿Verdad que sí? No, pues bueno, un poco de planeación. Ajá. Y esa planeación nos fue trayendo como el viento de Querétaro hasta tierras capitalinas. Y sobre todo ya cercano a las fiestas patrias, espero que te quedes con nosotros para festejar. Digo, estamos en pleno 9 de septiembre. Se ha estado moviendo todo con el tema del paquete económico. Sí. Pero bueno, a ver, vamos al ajo. Hoy yo te veo que tú estás pensando en tu retiro, ya pensaste a futuro y tu primer paso fue ser hoy el corregidor de Garrido Licona y hoy tu residencia está en Querétaro. Ya fue el primer paso, fíjate. Muy bien. Sí, es parte de, y lo que te decía, ¿no? Esta planeación que todos debemos ir teniendo, y creo que pues de eso se trata el programa del día de hoy, mi querido Octavio. Correcto, nuestro invitado el día de hoy nos va a hablar mucho sobre esta planificación a futuro, planificación para cómo le va a hablar el yo tuyo de 20 o 30 años adelante al yo tuyo de ahora. Así que vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Jorge López Pérez, empresario con más de 3 décadas de trayectoria, destacando en roles ejecutivos, directivos y estratégicos. Licenciado en Actuaría por el ITAM y con maestría en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. Actualmente, Jorge se desempeña como presidente del Consejo y director general de Millas para el Retiro, empresa que fundó en 2017 dedicada a la innovación en ahorros voluntarios e inclusión financiera. Acompáñanos a conocer a nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, Jorge López está con nosotros el día de hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso y la más cordial bienvenida a Entre Empresarios. Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, con gusto. Bienvenido, por favor. Gracias, qué amable. Qué bueno que te tomaste este tiempo para venir a platicar con nosotros, lo agradecemos profundamente. Y si te parece bien, arranquemos esta charla de café platicando un poco, poniendo en contexto a nuestra audiencia sobre esta historia tan interesante que ya tuvimos la suerte de platicar un poco de Jorge López. Cuéntanos, ¿quién es Jorge López? ¿Dónde nace? No sé, una breve semblanza de vida y obra. Buenísimo. Primero, mil gracias a Garrido y gracias por la invitación. Estoy seguro que esto será de aprendizaje para todos. Venga. Vida y obra, está divertido. Pues mira, yo nací en la Ciudad de México, toda mi vida viví acá y decidí estudiar la carrera de actuaría. Estudié la carrera de actuaría porque se me facilitaban las matemáticas y pensaba yo que es mucho más fácil estudiar entendiendo que estudiar aprendiéndome de memoria. O sea, yo tenía esa habilidad más que la habilidad de retener. Y pues la actuaría era matemáticas y pues si entiendes, entiendes. Y si no entiendes, ya no hay nada que puedas hacer. Entonces ya repruebas y vuelves a intentarlo, ¿no? Entonces estudié la carrera de actuaría y ahí entendí varias cosillas que me fueron marcando para lo que hoy hago en el tema de pensiones y en mi vida profesional. La primera de ellas te diría, aprendí que las grandes fortunas, hay un maestro muy chistoso que decía, hay 3 maneras de hacer lana. La primera es naces con lana, y pues no era mi caso. La segunda es te casas con lana, tampoco fue mi caso. Y la tercera es te subes a una ola demográfica, y la demografía es parte fundamental de la actuaría y de lo que yo estudié. Y la demografía, y él a lo que se refería es si tú ves una tendencia de natalidad, o ves una tendencia de mortalidad, migración o envejecimiento poblacional, o participación de género de mujeres, súbete a esa ola. Entonces, tú estás viendo que empieza a participar, en el caso que yo aproveché fue la ola demográfica de envejecimiento poblacional. Yo cuando terminé la carrera estaba más o menos en el 92, 93, y ya se empezaba a hablar del problema pensionario. En el 92 sale el sistema de ahorro para el retiro, que es cuando nos alertan que el sistema viejo o la ley 73 del IMSS pues no tenía los recursos suficientes para toda la población. Y entonces pues ahí empezaba el piquito.
Y bueno, pues ahí aprendí que esta parte de la demografía realmente podría darme una carrera profesional, nada más siguiendo la misma tendencia a la que hacía referencia este profesor. Y la segunda, que la aprendí a la mala, es que tuve que emprender. Por la carrera que estudié no era fácil que me dieran empleo. Y los horarios que ponían los profesores, como solo daban una clase por semestre, entonces pues una era a las 12 y otra a las 4, y entonces ninguna empresa nos quería contratar a los actuarios en estos semestres. Claro, con esos horarios tan disparados. Tan complejos, o sea, siempre había horas muertas. Y entonces tuve la fortuna de conocer a gente, platicábamos ahorita de José y gente que me fue hablando para hacer estadística. Y entonces le decía, bueno, pues me rento yo para hacer estadística y con un compañero de la escuela pusimos una primera empresa de estadística aplicada a negocios y luego puse una empresa de actuaría y de fondos de pensiones que hoy sigue y es muy exitosa y es muy grande y de ahí pues me seguí. Y más o menos a los 35 años, si te doy el último hito, decidí coadyuvar a eliminar pobreza en vejez como misión de vida. O sea, si no voy a hacer algo en el tema profesional o en el tema filantrópico que participo también, si eso no está enfocado a ayudar a eliminar pobreza en vejez, es algo que prefiero no participar. Pero si sí, pues me meto con los dos pies. Desde que saliste de la universidad, entonces, inmediatamente emprendiste, por casualidades del destino. Así es. Nos platicabas que justo una persona a través de un tercero te buscó, de un primo tuyo, y bueno, te invitó con esta formación estadista que tenías como actuario a hacer unos estudios, pero enfocados a medios, ¿cierto? A medios de comunicación. ¿Cómo eran esos estudios? Básicamente, ¿qué hacías? O sea, porque yo escucho mucho que al final del día el estudio de mercado te da las bases para muchas cosas, desde poner un negocio, desde ver la rentabilidad de algún tipo de operación en específico, en una zona geográfica en lo particular. O sea, cuéntanos un poco cómo fue cuál era el objetivo de ese estudio que hacías y cuál era el desarrollo del mismo. El objetivo de ese estudio era cambiar una estación de radio que se llamaba Imagen a cambiarla a un formato y querían identificar bien en qué formato en términos demográficos de edad, nivel socioeconómico y género. Y entonces me puse a hacer encuestas representativas, sin sesgadas, suficientes, como me enseñaron en mis métodos de muestreo. Y entonces hicimos un estudio de mercado que representaba distintos universos y regresamos con un estudio para los dueños de esa estación explicándoles qué es lo que queríamos. Y esta persona, que es la que nos había buscado, tenía en la cabeza hacer una estación de radio para jóvenes, de rock. Bueno, no era rock, era música popular. Alternativa. Música alternativa. Música alternativa, se le llamaba en esos años 90, queridos y queridas. Muchos de ustedes no habían nacido, pero esa fue una de las estaciones más populares, por no decir la más popular, en ese segmento. Ya quienes, al que entendió, ya saben de qué estación estamos hablando. Sí, sí, sí. Fue el hito, tomando también esta palabra, el hito de su época. Y se caracterizaba por dar música alternativa. Muy divertido, y ahí empecé mi vida profesional. Y la industria de la radio, a mí y a mi socio y a un grupo de gentes que fuimos contratando, nos dio trabajo los siguientes 15 años. Y déjame decirte cuál fue un como paradigma que rompimos. El rating de radio se estudiaba simplemente como el número, si subía o bajaba. Y mi socio y yo, que no sabíamos nada de radio, pero sabían mucho de número, entendimos que el rating era una probabilidad. Okay. Y veníamos de estudiar todas las funciones de probabilidad y cómo podías jugar con ellas. Entonces, el rating realmente es la probabilidad de que una persona con características dadas, género, edad y nivel socioeconómico, esté escuchando la radio en ese momento del día, y eran bloques de 15 minutos. Cuando vimos que era una probabilidad, empezamos a utilizar teoremas como el teorema de Bayes y teoremas de 1000 cosas para agarrar esos números y darles una masajeada buena. Y eso fue lo que nos dio un valor agregado brutal, y gracias a eso la industria de la radio me dio trabajo muchos años. Muy divertido. Dime una cosa, ¿con esto acaso me estás queriendo decir que gracias a ese estudio que hiciste concibieron el nombre de esta estación como la conocimos en aquel entonces? ¿Tuvo alguna influencia? No, el nombre ya lo traía José y alguien más. Había otra persona ahí también que eran como de los creativos. No, yo nada más números. De creativo ya después desarrollé algunas cosas. Ok. Pero no. Yo nada más les di los números de
cuáles son los hábitos y costumbres de estos chavos en términos de escuchar música, en dónde, con qué marcas estaban asociadas, qué les gustaba, qué no les gustaba y ese tipo de cosas. Seguramente Rodrigo y un servidor fuimos parte de tu población de estudio en ese Del tiempo. universo. Seguramente sí. Sí, de ese universo. Y bueno, no, a ver, esto no es otra estación más que Radioactivo. Y les mandamos un fuerte abrazo, en este caso a José Fernández, y a Joselo y a José Álvarez, a José Fernández y a José Álvarez, Así que fueron fundadores de esta gran estación. Así es, así. Entonces, lo tuyo fue entender esta parte de la probabilidad, la estadística, qué tan factible es que este perfil de audiencia en este momento en la Ciudad de México esté escuchando tu estación. Tal cual. Y la rompieron. Pues empezamos a hacer muchos estudios. Este grupo empresarial nos contrató ya no solo para la radio, sino para otras aventuras empresariales que tenían y a raíz de eso pusimos mi socio y yo pues, una empresa de estudios de mercado o de estudios estadísticos. Paralelo a ello, pusimos la empresa de actuaría, porque nuestra lógica, pues como chavo y estás joven, inmaduro, lo que decíamos es, oye, pues si no estudiamos mercadotecnia y nos está yendo bien acá, ¿por qué no ponemos una empresa de actuaría? Y ahí pusimos la razón social nueva de actuaría y nos empezamos a dedicar a ayudar a las empresas a calcular cuánto dinero debían por el pasivo laboral contingente, que es un mercado que ya existe en el país, pero que había puras empresas, digamos, muy grandes atendiendo a las grandes empresas, pero a la pyme la tenían medio olvidada. Y nosotros lo que dijimos es, vamos a hacer un proceso tan eficiente que a la pyme le va a alcanzar contratar servicios de esta naturaleza. Y tienes que entender que yo nací como empresario en la época de la PC. Todos mis competidores 3 años antes tuvieron que comprar una computadora del tamaño del estudio. Cuando yo nací como emprendedor, yo ya tenía una computadora portátil, una PC en casa, que tenía la misma capacidad, digamos, de analizar y de procesar datos como los que tenían ellos, pues que ya no podían cambiar tan rápido. Entonces yo tenía una oferta de precio mucho más atractiva para el mercado y empecé a atender a un mercado que tenían desatendido, que eran las pymes, las medianas y pequeñas empresas. Ok. Oye, ¿y en qué momento, querías decir algo? No, Perdón. adelante. ¿En qué momento entonces sigues con tu agencia o, digamos, con los estudios enfocados a medios? Por otra parte, el tema actuarial. ¿Y dónde empiezas a detectar? Decías una época o una fecha, una edad muy particular, a tus 35 años, donde detectaste cuál era el objetivo, el macro, el que realmente buscabas con un fondo filantrópico. ¿Qué te llevó ahí? ¿A qué le atribuyes que llegaste a esa reflexión que cambió el giro de tu visión de empresario? Yo diría que son varias. Es más que filantrópico, era encontrar el propósito del por qué. O sea, ¿por qué hago lo que hago? Y bueno, pues uno puede hacer cualquier negocio y tener un propósito bastante elevado, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me llamó de manera muy como profunda es que la empresa se dedicara a eliminar pobreza en vejez. ¿De dónde saqué esa idea y de dónde? Pues de todo lo que había yo leído, de los problemas de seguridad social, el cambio regulatorio que estaba pasando en el país. A nivel mundial estaban quebrando los sistemas de seguridad social en el mundo, estaba el modelo chileno, los europeos ni se diga. Entonces, todo eso me marcó. Luego hay una serie de libros que te diría, hay uno que se llama Empresarios con vocación cristiana, no porque fuera yo muy creyente, pero al final del día, este libro habla de 4 empresas, de cómo la persona con un propósito, haciendo cualquier tipo de actividad, tiene mucho mayor alcance, porque no está persiguiendo el dinero, está persiguiendo el propósito. Y ese libro me marcó, yo decía, no, pues este sí es todo sentido. Y en la mala, pues en esos años tuve una crisis importante empresarial en donde me quedé sin capital y el capital de trabajo se fue y fue muy complicado. Y entonces en este renacimiento de volver a ser, dijimos, no, pues ¿a qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a esto que sí me llama. Y la última es que más o menos en esa época, a los 35 años, empieza este boom de Internet, en donde pues, empiezan los fondos de inversión de venture capital o de capital privado a entregar cantidades absurdas a planes de negocio. Y entonces ahí es donde hicimos mi socio y yo un alto en el camino, hicimos un plan de negocios pues en esa época para nosotros muy profesional, pero muy profundo, y le fuimos a pichar a fondos en Estados Unidos, a fondos en México, para ayudar a eliminar pobreza en vejez
haciendo actuaría, tecnología y administración del capital. Y pues como muchos de esa época pues nos dieron dinero y gracias a eso tuvimos un primer brinco en términos de capitalización, dejamos de hacer los estudios estadísticos y nos enfocamos a eliminar pobreza en vejez. Pero fíjate qué interesante, porque, o sea, imagínate, 35 años, pero ya estabas encontrando ahí una necesidad, ¿no? Porque también hay que entender cómo era el contexto, ya lo platicaste muy bien, o sea, es un contexto macro, qué estaba pasando en el mundo, cómo viven las personas, cuántos años a lo mejor llegaban a vivir las personas en ese momento. Hoy, obviamente, esto ya también ha cambiado, y entonces tú te encuentras como esa área de oportunidad, pero siempre buscando, entiendo, y fíjate que lo hable, siempre buscando apoyar, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ahí surge esta oportunidad, porque no todo, digo, estamos en un programa de entre empresarios, pero fíjate qué buena idea y cómo nos tenemos que quedar con este tema de, oye, pues quiero ayudar, y en ese quiero ayudar encuentro que hay una problemática social en el mundo, y bueno, entonces, ¿cómo voy a contribuir yo justo a ese mundo, ¿no? Para esa problemática. Completamente de acuerdo. O sea, yo estoy convencido que los negocios más exitosos del mundo, y pónganme el ejemplo que quieran, es alguien que está arreglando un problema claro que mucha gente comparte. Y agarren el ejemplo que quieran. Y ahí yo creo que siempre digo que no hay mejor negocio que ayudar a los demás. O sea, hagas lo que hagas, no tiene que ser algo, insisto, no es filantropía, es propósito, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues eso tiene que ayudar a un grupo de personas en algo muy específico, ¿no? Y eso es un poquito como fue el génesis de pues, toda esta carrera profesional. ¿Y ese proyecto tenía nombre? Bueno, el de los estudios estadísticos, una empresa que se llamaba Gil Actuarios Consultores, y luego evolucionamos a la empresa que se llama Vitalis. Vitalis es hoy un despacho de cálculos actuariales muy relevante en el país. Yo creo que ahí se atienden más de 1,200 razones sociales y somos actuarios de empresas medianas, chicas, grandes. Y se administran fondos de pensiones, se administra capital, yo creo que debe haber ahí unos 10 o 12 mil millones de pesos. Y luego de esta empresa, con esta misma vena de ayudar a los demás, pues nos pusimos a emprender a hacer un negocio que se llama Millas para el Retiro. Y déjame te digo por qué nace esta necesidad. En los estudios actuariales y en los fondos de pensiones veíamos que ayudábamos muy bien a la parte contable en el registro, ayudábamos muy bien a aquellos directivos que sí permanecían en la empresa a jubilación, pero no estábamos ayudando, y déjenme decirlo con todo respeto, a Juan Pueblo. O sea, el empleado de a pie de esa empresa normalmente rota por informalidad, por condiciones de vida, por género, pero no llegaba al retiro. Era muy raro que un empleado de línea llegara a edad de jubilación. Y entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer para que la gente de a de veras sea la que realmente apoyemos? Y de ahí nacen Millas para el Retiro. ¿Cómo podemos hacer para que no solo los empresarios, sino las familias o las mismas personas puedan ahorrar para su retiro y podamos beneficiarlos hasta abajo, ¿no? Ese era el punto. Perdón, pero creo que ese es un punto bien importante, porque otra vez hablando del contexto, estamos hablando entonces de México, en donde pues lo que más hay es informalidad, ¿no? Entonces le estás tirando o encuentras esa potencialidad para buscar a esas personas de a pie, como les llamas, ¿no? Mira, la potencialidad tenía que ver en lo siguiente, en la rotación. O sea, porque un empleado en México, incluso en esa época, entraba al sector formal, ya le abrían una Afore, que es una cuenta individual financiera que la llevas atada a tu CURP hasta el retiro, y si tú te salías de la empresa y ponías una taquería, esa Afore seguía manejando tu dinero. Y te puedes cambiar de Afore y tu dinero te va siguiendo. Esa característica, créanme que no la hay en todos los países. Ahí nosotros lo que decíamos es, a pesar de que el 54% de los mexicanos hoy trabajan en la independencia o en la informalidad, tienen un vehículo de ahorro ya abierto, que no se los tengo que abrir yo. Hablábamos hace ratito de no tengo que investigar quiénes son, no tengo que ver cuál es el origen del capital. Yo ya sé que Rodrigo tiene una Afore y yo ya sé que puede meter dinero él, su empleador o cualquier otra dinámica de ahorro, y esta es la siguiente, es que gracias a tecnología logremos que te llegue. Entonces, gracias a tecnología, ¿qué podría ser? Bueno, pues ahorro por nómina, es una manera de descuento. O un programa de lealtad que te regale dinero. O
que yo te quiera regalar dinero pues porque eres mi familiar, eres mi hijo o lo que sea, ¿no? Al final del día ya no tengo que ir a una institución financiera a abrir un contrato, sino que ya está abierto gracias al sistema de ahorro para el retiro. Y esas cosas se combinaron y por eso en 2017 nace Millas para el Retiro. ¿De dónde sacan el nombre? Hijo, hemos recibido críticas y alabanzas. Nace de los programas de lealtad. Te platico el origen de muchas ideas. Insisto, y la idea no es mía, es de un grupo de personas que trabajamos en el tema. En esta empresa de Vitalis trabajamos para evaluar el pasivo que representaban los programas de lealtad de algunas marcas, que requieren un cálculo actuarial contingente, porque como no sabes cuándo el cliente va a hacer reales sus puntos, entonces pues, la empresa tiene que guardar en el balance un pasivo y debe dinero. Claro. Perfecto. Entonces, a mí me contrataban para hacer ese cálculo actuarial. En algún momento dijimos, ¿cómo es posible que gracias a las tarjetas de crédito o a los programas de lealtad, Rodrigo tiene un saldo de X cantidad de dinero y Rodrigo no está ahorrando para el retiro ni ganando rendimientos al respecto? Y eso, de ahí sale la palabra millas. Porque estos eran programas era en inglés normalmente, Miles, el programa de millas de American Express o de todas estas marcas, normalmente eran en inglés y eran en millas. Entonces decidimos utilizar millas para el retiro por la popularidad de los programas de lealtad, que era un programa de lealtad contigo mismo. Eso. Oye, ¿y por qué críticas? ¿Por qué han recibido Pues hay críticas? gente, como en México se utiliza el sistema métrico decimal, cuando utilizaba yo millas para el retiro, varias gentes me dijeron, total, nada más el nombre es malísimo. Pero bueno, decidimos ya no cambiarlo porque hicimos una inversión enorme en relaciones públicas, en publicidad. Entonces dijimos, mira, pues ya se quedó. Y la verdad es que ha tenido éxito y funciona. Muy bien. Oye, ¿y Millas para el Retiro entonces, puntualmente en qué año ve la luz? 2017, abril 25 de 2017. O sea, ya va para sus 10 años. Ya va para sus 10 Ya años. se está haciendo maduro. Sí. Y tiene los golpes de los 10 años. O sea, ha tenido sus épocas buenas y luego sufrimos una crisis brutal, como todo el mundo en pandemia. Pero atado a pandemia tuvimos problemas con proveedores, tuvimos problemas con la industria y hubo una serie de circunstancias que básicamente nos tiran al suelo. Y afortunadamente... Y esto se lo doy a los valores que pusimos. Hay un valor que pusimos que es no nos rendimos. O sea, dentro de los valores de la empresa hay uno que es no nos rendimos. Y pues no nos rendimos y encontramos capital nuevo y volvimos a salir y ahí estamos. Muy bien. Oye, pues creo que para un buen primer bloque de introducción, tanto a ti, tanto contigo, mi estimado Jorge, como con tus emprendimientos, muy interesante. Pues al final del día es recurrente que acá las historias de los emprendedores arrancan con algún trabajo, algo más, digamos, coloquial, la famosa vida Godín. En tu caso, pues las circunstancias fueron otras. La Faria tocó tu puerta y eso te fue llevando a la vida del emprendimiento. Así que, si les parece bien y después de esta gran introducción, vamos a hacer la primera pausa del programa para que nos siga contando nuestro invitado sobre ya el core de Millas para el Retiro y estos retos que nos estás mencionando, cuándo son esas épocas de crisis y cómo salir adelante, cómo ser resiliente y cómo no rendirse jamás. Así que, queridas y queridos, ustedes no se nos vayan. Vamos a hacer esta primera pausa aquí en Entre Empresarios, que se transmite por Heraldo Media Group. Ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza.
En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando con Jorge López, CEO para Millas para el Retiro, quien ya nos estuvo platicando en el bloque anterior cuál es el storytelling detrás del nombre, pero además mucho de su vida, de cómo siendo él actuario fue pues dando tumbos dentro de la estadística en medios de comunicación, haciendo también estudios actuariales para pymes. Y bueno, al final del día encontrando un cauce en una vida ahora para, déjame ponerlo en mis palabras, dignificar el día de mañana el retiro. Y sobre estas bases, nos platicabas en el segmento anterior, mi querido Jorge, que esta historia de Millas para el Retiro ha sido, pues bueno, de subidas y bajadas. ¿Cómo han sido tanto las épocas de abundancia como las épocas de crisis? Mencionabas una muy puntual que seguramente muchos se van a identificar, que fue la época de pandemia. ¿Cómo fueron los primeros años de vida? Porque en esos primeros años, si estamos hablando del 2017, al tercer año te encuentras con esta crisis que fue la pandemia, y cómo salieron adelante. ¿Cómo fueron los primeros años de vida y después la primera crisis que se encontraron? Si es que fue, porque yo estoy asumiendo que la primera crisis fue pandemia y capaz que me hablas de otro fenómeno que sucedió en el Inter. Mira, hay varios. En la vida del emprendedor, y muchos de tu audiencia lo debe de conocer, y ustedes lo conocen muy bien por su práctica de consultoría y sus clientes. Emprender es complicado, y siempre he dicho que para emprender tienes que tener la piel gruesa y tienes que tener una tenacidad. O sea, a mí cuando me preguntan, oye, Jorge, ¿qué necesito para ser emprendedor? Tienes que ser terco, claramente terco. No es tenaz. Llega un momento en que ya parece locura y tú sigues adelante. Entonces, la primera gran crisis que tuvo Millas para el Retiro fue tecnológica. Tomamos una decisión de tomar una tecnología, ya habíamos recibido la venia del gobierno para poder ser una red comercial y poder mandar dinero al sistema de ahorro para el retiro. Utilizamos un proveedor y la verdad es que no funcionó. Y no funcionó porque ese proveedor éramos un cliente muy chiquito. Y entonces a la hora de las entregas pues, se tardaban y pues, siempre era más fácil a nosotros mandarnos a la cola, ¿no? Tuve que tomar una decisión muy dura de dejar de usar ese proveedor y empezar de cero. Entonces, la lección es, yo creo que hay que tomar las decisiones más rápido. Cuando ya ves que el barco va a chocar, es rápido, tienes que mover, ¿no? De ahí tomé la decisión, junto con mi consejo, de delegar la parte de tecnología a un tercero que ya tuviera una herramienta similar a lo que estuviéramos buscando, y ese yo creo que fue un acierto. Pero esa primera crisis fue tecnología y se vuelve una crisis como muy emocionante porque el gobierno tiene un punto para darnos de alta y lanzar el producto porque viene el cambio de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces había una ventana ya muy cerrada para que yo hiciera el cambio tecnológico y poder salir al mercado a decir que existía el producto de Millas para el Retiro y todo este concepto que hicimos. Una vez ya al aire y ya en franco sexenio del nuevo presidente, digamos que las cosas funcionan bien y el concepto es tan novedoso que ganamos premios por todo el mundo. Ganamos el World Pension Summit como la segunda mejor idea para eliminar pobreza en vejez, ganamos el BBVA Open Talent del 2018 como la mejor empresa de inclusión financiera del mundo, ganamos el FinTech on Conference. La verdad es que tuvimos una serie de reconocimientos en México y fuera de México por esta idea que teníamos de que todo tu entorno de transacciones económicas podrían generar ahorro para el retiro, siempre y cuando hubiera un sistema que lo cachara, como el de las Afore. Justo quería preguntarte eso, porque ya estamos hablando un poco del modelo, de cómo funciona. ¿Te parece si hacemos también ahí una acotación para que nos platiques cómo funciona entonces el plan de Millas para el Retiro? Millas para el Retiro es una herramienta que te facilita mandar dinero a tu Afore. Y la primera idea es la obvia, en donde pues, Octavio puede mandar dinero a su Afore a través de una transacción bancaria o una tarjeta de débito o lo que sea. Las aportaciones. Esa es la obvia, es una aportación voluntaria. La gente no quiere ahorrar.
O sea, a nadie nos gusta ahorrar. Hay un dolor natural al ahorrar. Sin embargo, hay un placer natural al comprar. Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no atamos el placer de comprar? Y que sea la persona junto con las marcas o las empresas las que puedan mandar, gracias a esa transacción, un poco de dinero al sistema de ahorro para el retiro. Las que Y se es ahí suban a esa donde iniciativa. arrancamos con eso. Y hice todo tipo de pruebas piloto, una marca de vinos junto con una marca de supermercados. Hicimos un piloto y fue muy exitoso, que la gente sí entendía que agarraba ese vino, pagaba en la caja, subía un ticket al aplicativo y había un pedazo que la marca de vinos te mandaba a la Afore. Lo hice con unos pilotos en una empresa de lentes muy importante, con más de 1,000 sucursales en el país, y agarramos 5 sucursales en donde la gente iba y el cajero te preguntaba, oye, estos lentes tienen un 5% de promoción que se va a tu retiro, ¿me puedes dar tu CURP? Y le daban la CURP y se iba el dinero al retiro que ponía la marca, Y como esas empecé a hacer muchas dinámicas. Ahora, para la marca hay un aliciente de carácter fiscal. Hay un aliciente de carácter fiscal, Ok. porque es una promoción tal cual. Todas las marcas tienen un aliciente fiscal al regalar lo que quieras, mientras haya una factura. En este caso no hay una factura porque es dinero para el retiro, pero hay todo un tema fiscal que te permite mandar dinero en este sistema y es fiscalmente eficiente para quien pone el dinero, que en este caso es la empresa. La empresa, claro. Pero así como eso, estuvimos coqueteando con la idea del reciclaje, una empresa de reciclaje con estaciones en parques y cosas así, que cada vez que reciclaras PET o plástico, ese dinero, en vez de que se fuera a un monedero, se fuera al sistema de ahorro Puede para ser el que retiro. estaban por aquí, por Benito Juárez, Había unas porque sí me parece haberlas visto. Acá en empezamos- Parque Hundido y... Y unas en Polanco. Ok. Mira, estuvimos jugando con muchas ideas, pero llega la pandemia. Y entonces todos estos pilotos que implican la interacción de las personas en la calle, interactuando con las marcas y las empresas, pues se paran. Y entonces todas las empresas, en vez de estar buscando cómo ayudar a eliminar pobreza en vejez o subirse a este trend que yo creo que estaban, a esta tendencia que estaban muy convencidos, frenan todo Claro. y se abocan a salvar A sobrevivir. el pellejo. Y ya teníamos 3 o 4 contratos de verdad muy grandes firmados. Nosotros, al igual que muchas empresas, tomamos algunas decisiones como salirnos de la oficina, bajar los costos y todavía no sabíamos que esto iba a durar tantos meses, pero nos fuimos preparando de manera prudente. Pero no creímos que durara tanto, no corrimos a nadie. Seguimos trabajando y seguimos programando y seguimos haciendo, pero ya llegó un momento en el que eso se convirtió en una locura. Y esa crisis económica, ya ves que al perro más flaco se le suben todas las pulgas, pues empezaron a haber un tema de problemas tecnológicos, proveedores, el mismo entorno en el que nosotros estábamos de pensiones, pues no estaba de lo mejor para esto, y entonces fue un caos como para cierre del 2022, estábamos prácticamente cerrando la empresa. Oye, y, bueno, evidentemente y por obvias razones, en este caso, pues ante la crisis que fue la pandemia, pues imagino que mucha gente que precisamente estaba en estos proyectos de ahorro para el retiro, pues ya no lograron ver ese plan en ejecución. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Dejan a un beneficiario que en un momento dado él recibe o ella recibe ese ahorro que va acumulando la persona? El ahorro voluntario en el sistema de ahorro voluntario es tu dinero y en tu Afore te deben de pedir un beneficiario siempre. O sea, en caso de que tú fallezcas, ese dinero va directamente y es tuyo al 100. O sea, el ahorro voluntario es como si tuvieras dinero en cualquier otra institución financiera. Es así de claro y te protege la misma ley de quiebras y la que me digas. Así es como funciona. Y déjame te doy un dato de pandemia. El sistema de ahorro para el retiro otorgó mucho más dinero a los mexicanos que incluso la industria del seguro. Porque ya existía en las Afores una regla que si tú perdías el empleo por 3 meses y demostrabas que habías participado en el sector formal, podías ir a tu Afore a sacar dinero. Y la gente en ese periodo de crisis sacaron, no me acuerdo si eran 25 o 30 mil millones de pesos que pudieron los mexicanos sacar del sistema de ahorro para el retiro, y no rompió el sistema de ahorro para el retiro porque fue menos del 4 o del 3% de activos que tenía todo el sistema. Entonces, además de eso, tuvo un beneficio económico brutal en una crisis que ya tenían diseñados. Entonces, eso habla muy bien del sistema. Sí, y fíjate que a mí me gustaría regresar un poquito a
Nos estabas diciendo que había como 3 maneras, ¿no? O 3 pilares para ver el negocio de millas, para el retiro. Porque normalmente creo que aquí nos enfrentamos, lo platicábamos, Octavio, pues nos enfrentamos al problema del mexicano, que es la falta de planeación, ¿no? O sea, nosotros no queremos, o somos una cultura que a lo mejor no tenemos esa... Somos reactivos. precisamente, somos reactivos y no tenemos, lo hemos visto en fiscal, legal y demás, no tenemos la cultura de prever, la cultura de planear. Entonces tú te estás enfrentando a un mercado de mexicanos que a lo mejor le estás tirando a la gente. Ahorita quiero preguntarte eso, o sea, cuáles son las edades, de quién estás pensando, porque es todo el universo. Yo veo ahí a todo el universo que son tus potenciales clientes, ¿no? El segundo es, hoy hay distintos modelos de negocio. Tenemos, pues a lo mejor los PPRs, ¿no? Tenemos a lo mejor sí las afores que tú vas y aportas, pero esto que nos platicas es totalmente disruptivo, es otro tema totalmente distinto, ¿no? Entonces sí quería retomar esto de, nos decías, bueno, a ver, yo puedo hacer aportaciones voluntarias, yo Rodrigo, yo ya tengo mi afore, y entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me conecto con millas? ¿Cómo aporto? ¿Nos puedes recordar esto? Para ponerlo como de manera muy sencilla es, Rodrigo puede aportar a millas para el retiro a través de nuestra página web. Simplemente pones la CURP, pones un medio de pago que puede ser SPAY, Código Dimo, y ahí mandas dinero al sistema de ahorro para el retiro. Tenemos una wallet, si tú bajas la wallet Millas para el Retiro, ahí puedes poner un medio de pago igual, SPAY, Código Dimo, y mandas dinero al ahorro para el retiro. Esa es la persona física. La persona moral, que puede ser a través de un conjunto de empleados, un sindicato, un gremio, un grupo de lealtad, o sea, cualquier, le llamo yo colectividad, cualquier colectividad de personas que tengan su CURP y el sistema de ahorro para el retiro pueda recibir el dinero, tú les puedes mandar dinero como persona moral al ahorro de esa persona, ya sea porque compraron o porque son tus empleados o porque pagaron una cuota sindical o por la razón que tú quieras, puedes mandar. Y eso es lo que estamos haciendo a través de las empresas. Y a través de la tecnología, así como yo tengo un wallet que se llama Millas para el Retiro, hicimos un API, o déjame llamarle y simplificarlo, un cable, que cualquier wallet del país que quiera tener mi cable, nosotros ya lo podemos activar y se lo damos con una muy sencilla programación. Nos abre su código y metemos el cable de millas. Y entonces, si cualquiera de tus televidentes está pensando, hoy yo tengo el wallet porque tengo 10 cafeterías y ahí les mando 10 pesitos por X, yo le puedo dar el wallet, a ese wallet, el botón de ahorro voluntario, y podemos hacer desde un programa de lealtad o simplemente que el usuario de esa cafetería pueda mandar ahorro para el retiro desde esa wallet, ya no desde la de millas. O sea, ya podemos replicarnos a través de eso. Oye, y cuéntanos, en este ir y venir, estas historias de éxito, porque esas también son las que alegran el corazón y sobre todo pues son las que de pronto abren el apetito e incentivan al emprendedor, al empresario. Cuéntanos un poco de esa parte. Pues mira, es muy gratificante el hecho de que reconozcan una serie de ideas que hayamos hecho en equipo y que el mercado financiero y el mercado empresarial diga esto hace sentido y hay que apoyarlo. Eso yo te diría muy positivo. Yo creo que la alegría más grande que yo he tenido en el proyecto de Millas para el Retiro ha sido cuando llegamos a ser operativamente positivos, ¿no? Lo que es cash flow positive. Y tuvimos unos meses de eso, pero luego llegó la pandemia y ya no logramos seguir la tendencia. Pero tuvimos etapas muy divertidas. Salimos en un programa Shark Tank, que es este programa en donde pichas ideas, y la verdad es que es una etapa muy divertida porque aprendí, junto con unos de mis socios que son expertos en estos mercados, cómo es el juego de la mercadotecnia, las relaciones públicas y la publicidad para lograr popularizar que la gente adquiera un hábito que no quiere, que es ahorrar. Exacto. Y la verdad es que en ese de Shark Tank nos fue a todo dar. No les spoileó el programa porque fue muy divertido, pero ahí hay una sorpresa en el programa que no esperaba ni siquiera el productor, no sabía lo que yo iba a decir. Esa fue parte de la estrategia que uno de mis socios me dijo, nunca le digas al productor lo que va a hacer. ¿Pero cómo? Pues es el productor, tú no le digas nada. Y el día del programa sacas la sorpresa. Me dice, y eso es lo que va a hacer que se vuelva viral. Y la verdad es que lo hizo, ¿eh? El videíto en YouTube debe tener 3 millones de vistas y fue una locura. ¿Ese episodio fue antes o después de pandemia? Fue durante pandemia. Durante pandemia. Yo lo filmé en febrero y salió en octubre en pandemia.
Febrero del 21. Así es. Ok, no, pues estaba en su mero, Sí, su segunda ola el tema de pandemia. Oye, y bueno, a ver, ya un poco del chismecillo, del chismecito. ¿Qué tan real es esta puesta en escena de lo que representa el programa, donde están los fondeadores, donde se presenta el caso y donde pues se da esta dinámica de, oye, sí, yo le meto billete y después yo me imagino que son sesiones y sesiones con los abogados, los tuyos y los de ellos y tal? ¿Qué tan cierto, qué tan falso es? Mira, yo te diría, es muy Digo, cierto en el sentido que hay Sin quererle método. romper la burbuja a nadie, ¿no? O sea, el programa igual está bueno, no lo dejen de ver, Y- pero pues también en el entendido de que tenemos que hacer espectáculo. La televisión tiene que ser un show, también tiene que ser un entretenimiento, por eso aquí tienen a su seguro servidor que tiene que ponerle ese balance dentro de este esquema de profesionales, empresarios, que bueno, tienen que balancearse por acá. Digamos que el que se lleva los aplausos, tampoco están así. Perdón por la pausa. Mira, déjame decirte, yo creo que Shark Tank es el programa más visto, o en esa época era el programa más visto de televisión por cable de Latinoamérica por algo. 100%. Una, porque era educativo, pero era educativo de una forma divertida. Entonces, Sí. ahí aprendí este concepto que se llama edutainment. Ok. Entonces, mis socios que saben de este negocio me dijeron, Jorge, tú lo que tienes que lograr es, en Shark Tank, tienes que educar del sistema de ahorro para el retiro. No tienes que ir a levantar lana. Tú vas a ir a educar del sistema de ahorro para el retiro. Y había otro amigo también experto en estos temas que me dijo, bueno, ¿y qué quiere el productor? Rating. Claro. Y si el productor quiere rating, vas a tener que hacer un escándalo. Whatever that means. Ajá. Si avientas un pastel o algo, vas a tener que hacer. Y entonces tuve piense y piense qué poder hacer. Y entonces hice un cambio en la estrategia de negocio que nunca se había visto en el programa. Yo era fan del programa y lo había visto tanto en México como en Estados Unidos, como la versión del Reino Unido, el que me encantaba. Porque siempre había un truquillo ahí entre los inversionistas y el empresario. Y entonces me puse a pensar junto con mis socios cómo le podríamos hacer para que hubiera un escándalo. Y lo hicimos, ¿eh? Vean el programa porque se iban a ver cómo hacen cara de guata ahí mis amigos. Y luego, ¿qué pasa después? Al final del día hay una promesa de hacer el negocio, te das la mano ahí, pero no necesariamente, y déjame decirte algo que hace muy bien Sony Entertainment Television, el contrato es simétrico, como deben ser todos los contratos. Y el contrato es, si el inversionista, en este caso el tiburón, decide no entrar, pues no entra. Y también, si el emprendedor en el programa, por nervioso, acabó vendiéndole el alma al diablo, saliendo, No lo obligan. No lo obligan. Claro, es claro. perfectamente simétrico. Es este conocimiento del contrato que para mí fue el que dije, no, pues si yo también me puedo salir, pues voy a hacer este cambio, ¿no? Tuve una muy buena experiencia con los tiburones, después con sus oficinas, pero al final no logramos concretar por distintas circunstancias. Algunos muy ocupados, que ni siquiera regresan los equipos, otros en donde el valor que ellos quieren aportar no necesariamente es lo que necesitas tú, y otros en donde realmente, pues hay uno en particular que dije, no, pues esto no hace ningún sentido, ni el tamaño, ni lo que uno pensaba que era. Entonces, en mi caso no recibí capital. Yo, bueno, no voy a spoilear esa parte, pero no recibí capital, pero ya dejé de seguir persiguiéndolos. Pero te dio publicidad. No, muchísimo. Sí, sí. Dupliqué el número de usuarios. Yo tenía 3 años o 2 años haciendo usuarios y sale el programa y se duplica en menos de 6 meses. O sea, funciona y funciona. El entretenimiento que educa funcionó. No, muchísimo. A ver, aprovechando que tenemos aquí un abogado con nosotros, ¿qué es el contrato simétrico, mi querido Rodrigo? Pues lo que pasa es que lo contrario al contrato leonino. O sea, oye, ¿qué significa? Pues tienes que dar las mismas condiciones a ambas partes. Y fíjate, y eso es bien interesante, porque lo que platicaba Jorge es, pues tú lo ves como un show, pero evidentemente para que alguien quiera invertir, y lo hemos platicado aquí 1000 veces, ¿no? O sea, para que alguien quiera invertir en tu negocio, pues y con independencia de la idea, pues tienes que ver números, tienes que ver los legales. Claro. Y bueno, pues eso desde luego que llevará o implicará otra chamba, ¿no? También como parte del show, ¿no? Hacer el famoso due diligence, El del famoso que hemos due platicado diligence, también ¿no? aquí, Exactamente. desde un punto de vista financiero, fiscal, legal, patrimonial, todo juega. Pasivos laborales. que Exactamente. Espero que en su due diligence lo tengan. Ajá. Oye, y bueno, esto fue entonces en plena pandemia, digo, te dio un boost en cuanto a alcance.
Hoy día, ¿cómo está Millas para el Retiro? Millas para el Retiro, yo te diría que hasta el 2023-24 sufrió muchísimo, estuvimos a punto de cerrar y afortunadamente encontramos capital nuevo, hicimos nuevas alianzas, hicimos una alianza tecnológica con una empresa que hace transferencias de electrónicos, recibimos capital de unos socios nuevos, volvimos a fondear y yo te diría que a partir de este 2025 y 2026 estamos saliendo con los productos que estaba yo describiendo. Colectividad, hoy nosotros tenemos ya fácil, gratis, digital, inmediato. Cualquier empresa, voy a decir la más fácil, recursos humanos, que quiera poner a ahorrar a sus empleados de manera gratuita, le damos una plataforma que vive en internet, simplemente sube un archivo, nos manda comprobante de pago y mandamos el sistema para el retiro y cada trabajador va a recibir su dinero. Tenemos este API y este cable para subir a los wallets y que cada quien pueda ahorrar para el retiro. Y tenemos nuestro propio wallet para aquellas empresas que quieran premiar con dinero para el retiro el consumo, como lo hacíamos antes, con marcas de cines, con varias plataformas digitales. Tú me comprabas tarjetas prepagadas de algunas de estas plataformas muy grandes y el 2% de tu compra yo lo mandaba al retiro. Otra vez, cortesía de la marca. Recompensa. Así es. Y eso es donde estamos ahorita. Estamos, yo te diría, renaciendo, no de cero, porque hay mucho andado, pero sí con fresco capital y con nueva tecnología. Ok. Oye, y digamos que dentro de esa estabilidad que han logrado, ¿qué visualizas a un futuro cercano? No sé, un mediano, corto plazo. Pues miran, yo digo que hay que ponerse loco en los sueños, pues si no, no valen la pena, ¿no? Nosotros queremos tener 7 millones de usuarios en los próximos 5 años. Y es algo que creemos que a través del concepto, el uso de economías del comportamiento, que es lo que usamos mucho, este tema de la emoción de comprar contra el dolor de ahorrar, y estamos para esto otra vez acercándonos a las marcas, a buscar dinámicas, y el uso de la tecnología ubicua. El hecho de que el hecho de que tú te compres unos chicles en el súper es porque están en la caja, es ubicuo, están en todos lados. Todas las marcas que están en todas las tienditas, pues es porque es lo primero que agarras. Sí. Bueno, el ahorro para el retiro tendría que estar en el súper, tendría que estar en la gasolinera, tendría que estar en mi nómina, tendría que estar en donde compro zapatos, pero también donde compro chicles. O sea, y mientras hagamos que ese sistema sea ubicuo, y hoy lo podemos hacer. Tenemos un sistema de ahorro para el retiro muy bien diseñado con cuentas individuales, con 74 millones de mexicanos. Tenemos una tecnología que permite hoy mandar al sistema de ahorro para el retiro ahorro voluntario propio y de terceros. Tenemos una tecnología electrónica de pagos que hace muy barato la transaccionalidad de poquitos pesos. Ya no es este tema de que te cobro 8 pesos por el pago. No, esto es, te cobro muy poquitos o no te cobro y te mando el dinero al sistema de ahorro para el retiro. Y tenemos la economía del comportamiento, que son todas estas ideas. ¿Quieres reciclar y ahorrar? ¿Quieres cambiar tu sistema eléctrico por temas solares y en ese ahorro un pedacito que se vaya para el retiro? ¿Quieres cambiar de coche? O sea, yo entro a tu plataforma y veo todas las alianzas que tienes, me afilio y ahí es donde empieza a suceder la magia. Así es. Okay. Esta última parte de las marcas es la que a partir de noviembre estaremos ya al aire. Las primeras dos, que son colectividades y el botón en las wallets, esa ya la empezarás a ver en las próximas 3 semanas. Pero yo te diría que estamos renaciendo, ¿eh? Ahí es donde vamos. No, interesantísimo. ¿Algún perfil en particular en el que tú consideras que está el grueso de tu población? Mira, hoy estamos con lo que llaman en el argot de los negocios el early adopter, o el que adopta la tecnología de manera temprana. Y esa persona queremos que sea un líder que esté trasladándole a quien liderea, ya sea en un equipo de trabajo o un influencer o un líder familiar o un líder en donde sea, pues que esté diciendo, oigan, pues si no están ahorrando para el retiro, están mal, porque además aquí te está regalando dinero esta marca, o aquí lo están automatizando de una forma que ni cuenta me doy, o aquí esta dinámica de la economía del comportamiento me está ayudando a resolverme un problema que no quiero resolver porque me quiero gastar el dinero. Ese es el punto. Sí. Entonces, esa sería como la parte más relevante. Maravilla. Pues si les parece bien, ya vamos llegando peligrosamente al cierre del programa y antes de despedirnos hagamos el ping-pong de negocios, que no es otra cosa más que preguntas para que nos des la primera respuesta que te viene a la mente. En el ping-pong de negocios, un hobby. Tenis. Ok. En el ping-pong de negocios, ¿algún club o algún equipo favorito que tengas, del deporte que sea?
Pues siempre le fui a los Pumas. Ah, vamos, se nota Eso, la percha, se le carajo. nota. Gente del sur, gente bien, del sur del Distrito Federal, aunque le llamen como quieran ustedes los de allá. En el ping-pong de negocios, un reto, el reto más importante que te has enfrentado. No, una vida con propósito. Ese es el reto de todo ser humano. Una vida con propósito. En el ping-pong de negocios, una satisfacción. Yo te diría mi familia. En el ping-pong de negocios, si tuviéramos que sintetizar en una palabra a Jorge López Pérez, esa palabra sería... Puta, soñador. Ah, Y me la critican mucho, pero soñador. maravillosa. Creo que no había salido soñador en este espacio. Me encanta. Nos dice mucho de ti. Mi querido Jorge, Muchas gracias, muchísimas Octavio. gracias. Gracias. Nos vamos a Mil ponernos de gracias. pie. Me encanta. Me Muchas encanta para gracias, despedirnos de este Rodrigo. programa, Gracias. queridos y queridas. Gracias por la invitación. Estamos entre empresarios, ya saben por dónde, por Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Los esperamos la próxima semana con la promesa de traer a referentes de México y del mundo que rompen paradigmas, que están ahí por hacer las cosas imposibles posibles y para platicar con ellos aquí entre empresarios. Los queremos mucho. Chau, bye.